Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestro verano académico de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, de la UNFEM, en el año 2020, denominado La educación médica en un mundo en crisis. Nos da muchísimo gusto el día de hoy presentarles un panel más de esta serie denominado Educación Médica para integrarse a equipos de atención a la salud en situaciones de emergencia, pandemias y otras catástrofes. Para ello tenemos a grandes invitados, al doctor José Luis García Galaviz, al doctor Jesús Daniel López Tapia y al doctor Salvador Espinosa Ramírez, quien nos acompaña desde España. Para este panel va a quedar a cargo el doctor José Luis García Galaviz, a quien me permitiré presentar. El doctor García Galaviz es egresado de la Escuela de Medicina Militar con especialidad en pediatría y cirugía pediátrica, director de área de Ciencias de la Salud de la Universidad Noreste desde el 2015 hasta la fecha, profesor de tiempo completo de la Escuela de Medicina Dr. José Sierra Flores de la Universidad Noreste desde el 2004, fundador del Centro de Enseñanza de Destrezas y Aptitudes Médicas con simuladores CEDAM de la misma escuela, instructor en simulación, Center for Medical Simulations of Harvard MIT Division of Health Science and Technology, y miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría Asociación Civil. También ha sido miembro de la Academia Americana de Pediatría, presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, miembro del cuerpo académico de ANFEM, coordinador de la sección de simulación médica de ANFEM. Él es miembro también de FLASIC, de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, secretario de la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica. Tiene 14 años de experiencia en simulación clínica y es autor del Manual de Procedimientos Médicos en Simuladores Clínicos de la editorial Manual Moderno, autor de más de 20 artículos publicados en revistas indexadas de pediatría y educación médica. Pues como podrán ver, es un honor que el doctor José Luis García Galaviz nos acompañe esta mañana y haya aceptado coordinar este excelente panel. José Luis, adelante. Está cerrado tu micrófono. Ok. Muchas gracias, doctor Ramón, por la invitación. Agradezco al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina la invitación y al cuerpo académico de la Asociación Mexicana también de Facultades y Escuelas de Medicina. Les voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, esta mañana vamos a revisar un tema muy interesante en la educación médica. En el cuerpo académico nos hicimos algunas preguntas, sobre todo de reflexión, acerca de lo que está pasando ya, pues prácticamente ya todo este año del 2020, aquí en nuestro país a partir de marzo de este año y en el planeta desde el mes de diciembre del año pasado, que empezó este problema tan importante que pues en algún momento el mundo se cerró. Entonces en el cuerpo académico hemos hecho algunas reflexiones acerca de todo esto que está pasando, de lo que está realizando todo el personal de salud en el combate y en la atención a la pandemia. Agradezco mucho todo el trabajo que ha desarrollado el cuerpo académico, presidido por el doctor Ramón. Ahí está el doctor René, el doctor Luis Felipe, la doctora Aide, el doctor Alfredo, la doctora Mayela, la doctora Gloria, que nos hemos reunido todos estos últimos meses para poder dar algunas opiniones y poner a discusión algunos temas con toda la membresía de la Asociación Mexicana de Facultades, con todos los directores, docentes. Esta mañana vamos a revisar la educación médica en relación a la integración de equipos de atención de salud en situaciones de emergencia, pandemias y otras catástrofes. Un tema muy interesante porque
vamos a reflexionar. Bueno, las pandemias, como ya vemos, y los desastres naturales y todas las cuestiones de la violencia, del terrorismo, han marcado a nuestro planeta desde siempre, pero en los últimos años hemos tenido problemas más severos. ¿Quién no recuerda las Torres Gemelas, ahora la explosión desafortunada que hubo en Beirut, allá en Líbano, el tsunami allá en Tailandia y en otras regiones que ha habido también, los fenómenos meteorológicos, ¿no?, que continuamente nos pegan a muchos países del planeta, los terremotos, ¿no?, que hemos sido objeto aquí específicamente en nuestro país y algunos otros países como Japón, América del Sur, allá en Chile, etcétera, ¿no? Y este problema del COVID-19 que yo creo que ninguno de nosotros como médicos habíamos estado presentes en una pandemia de este tipo. Nos había tocado el H1N1, pero diferente en su intensidad que el actual. Y yo jamás había visto unas terapias intensivas llenas de padecimientos de la misma enfermedad, ¿no?, de pacientes con la misma enfermedad tratados, con zonas, con hospitales reconvertidos. En realidad fue algo muy difícil para todo el equipo de salud y para las autoridades. El día de hoy, bueno, tenemos el gusto de estar con el doctor Salvador Espinosa Ramírez. Él es un médico de emergencias extrahospitalarias con más de 30 años de experiencia, profesor asociado de la Facultad de Medicina Francisco de Vitoria de Madrid, España. Él actualmente está adscrito al Centro de Simulación, un centro de simulación envidiable, y experto en desastres y simulación clínica. Y además él, bueno, durante su presentación nos va a platicar de su experiencia que ha tenido, su gran experiencia que ha tenido en todo el desarrollo de formación de grupos para emergencias en situaciones de desastre. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y también va a estar con nosotros el doctor Jesús Daniel López Tapia, médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con maestría en ciencias médicas y en ciencias de la educación. Actualmente es director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y actualmente es presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y ha sido autor de innumerables artículos, capítulos de libro, colaborando en las sociedades de emergencia de Colombia, España, India, Turquía, México, Emiratos Árabes, y también es autor de un libro sobre emergencias médicas aquí en el país. Como ven ustedes, pues un orgullo, un placer que estén con nosotros. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y la idea fundamental de este panel fue invitar a personas que están activamente desarrollando su profesión médica como docentes, como clínicos en el campo de batalla y también en el campo de la investigación, ¿no? Las tres facetas que se reúnen en todos ellos, nuestros invitados, y ese es el motivo de que estén con nosotros, afortunadamente, para compartir algunos temas, ¿no? Para iniciar este tema vamos a poner en contexto la problemática de nuestro país en relación al personal de salud que ha estado al frente de atención en esta pandemia, para de ahí sacar algunas conclusiones con respecto a lo que debemos de hacer, ¿no? Vamos a revisar un poco los factores de riesgo, de salud física, emocional de todos nuestros compañeros médicos, enfermeras y resto del personal de salud. Y vamos a poner a su consideración algunas propuestas que tenemos acerca de lo que debemos de hacer en el internado de pregrado, en la carrera de medicina, en el pregrado que le llamamos aquí en México y ahí en España
grado, el internado de pregrado y a nivel de posgrado. El doctor Salvador Espinosa va a revisar todo el tema de la formación médica en el pregrado, en el grado. Yo voy a dar algunas opiniones y algunas propuestas acerca del internado de pregrado, y el doctor Jesús Daniel va a hablarnos del posgrado. Este es el mapa que tenemos el día de hoy. La Universidad Johns Hopkins nos proporciona todos los días, donde tenemos por un lado los países con mayor número de casos confirmados y los países también con mayor número de mortalidad. Entonces, bueno, nosotros como país, de acuerdo a esta gráfica de la Universidad de Johns Hopkins, estamos actualmente en casos confirmados en el 6º lugar, después de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Y en número de fallecidos, estamos en el 3er lugar después de Estados Unidos y Brasil. Tenemos contabilizados hasta el día de ayer 53.929 fallecidos por esta enfermedad. Vamos a revisar algunas cifras que nos proporciona la Secretaría de Salud. Por ejemplo, en el 14 de junio, el personal de salud de casos confirmados acumulados por profesión, veíamos que el 41% de esas personas confirmadas eran enfermeras o enfermeros, el 30% médicos, otros profesionales de la salud, como podrían ser los radiólogos, técnicos en terapia física, respiratoria, choferes, ambulantes, etcétera, era un 26%, los laboratoristas el 2% y los odontólogos en el 1%. Ya para el 24 de julio, digo, prácticamente la gráfica fue igual, parecida, el 41% del personal de salud casos confirmados contagiados por COVID-19 era de enfermería, el 36% médicos, el 20% de otros personal de salud alrededor de la atención de estos pacientes, el 2% de laboratoristas y el 1% de odontólogos. Este también es un dato confirmado por la Secretaría de Salud que nos dio en esas fechas, del 24 de julio, donde el 21% de nuestro personal, del total de contagiados, pertenecían al personal de salud, comparado con Italia, que era el 9%, y China, el 4%. Las defunciones del personal de salud cambia un poquito la gráfica, porque se han muerto más médicos en un 51%, enfermeras en un 17%, odontólogos en un 2%, laboratoristas en un 2%, y otros profesionales de la salud en un 28%. Estas son las edades acumuladas del personal de salud, también datos de la Secretaría de Salud. Obviamente, bueno, como ya hemos visto en la pandemia, los hombres, casi al 2 por 1, están por arriba de las defunciones de las mujeres, y las edades principales están entre los 40 y los 70 años. El pico máximo está entre los 60 y los 64 años de edad. Pero también hay que hacer notar, bueno, que nuestro personal de salud, obviamente hay personas que tienen mucho menos edad, que también han sido afectados abajo de 40 años. Ustedes vean una cantidad importante, tanto de hombres como de mujeres, que laboran en nuestras instituciones de salud. Estas son las comorbilidades que tuvieron estas personas que fallecieron. Obesidad en un 17%, la hipertensión, la diabetes, un poquito menos. Algunos obviamente combinaban estas comorbilidades, el síndrome metabólico, por ejemplo. El tabaquismo también es importante, el asma, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los problemas de inmunosupresión, que están tratamientos contra el cáncer,
y otras enfermedades inmunológicas, y problemas de insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular o problemas infecciosos como el VIH. Entonces, como ven ustedes, en el personal de salud pues no estamos exentos de tener toda esta mezcla de enfermedades, de comorbilidades que ponen en riesgo el fallecimiento por el COVID-19. Estos son, vamos a ver, de acuerdo a las instituciones, el personal de salud que falleció en esta fecha que tenemos el dato. En el IMSS es mayor porcentaje, un poquito más del 80%, fallecieron en el Seguro Social, en la Secretaría. Este es número de fallecimientos, perdón. Pero entre el IMSS y la Secretaría de Salud, casi ocupan el 80% de todo el personal de trabajadores de la salud que ha fallecido. Luego viene el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, Pemex, médicos y personal de salud en la medicina privada y en las Fuerzas Armadas. Que esos, a nivel ya, bueno, aquí en lo rojo están los médicos, en lo azul las enfermeras, en lo rosa los otros profesionistas de la salud. A nivel ya general, nosotros vemos que el número de fallecimientos ha sido mayor también en estas dos instituciones. Ahora, con respecto a las defunciones del personal de salud, por cada 1000 defunciones, en nuestro país tenemos un porcentaje de 26 fallecimientos por cada 1000 defunciones de COVID. Y en Estados Unidos, comparándolo, tiene el 5%. Aquí hay una tabla que habla de, voy aquí a comparar a 4 países. En la primera columna vamos a tener hasta julio del 2020 el número total de contagios por país. En la siguiente columna están las cifras totales de los fallecidos de toda la población. En la siguiente columna, en la tercera columna, está el personal de salud confirmado con contagios, el número de contagios de personal de salud. Y en la columna cuarta están los fallecidos del personal de salud. Y entonces vemos que en México, con este número de casos en esas fechas, había 42.645 fallecidos con una letalidad del 11%. Teníamos 72.980 contagiados del personal de salud, que te da una tasa del 19.2%, y teníamos también una tasa de fallecidos por cada 1000 fallecidos de 22.9. Aquí tenemos el dato de Estados Unidos en esas fechas, más de 2.347.000 casos, 121.000 de toda la población fallecidos, su letalidad de 5.1. Estas son cifras del CDC de Atlanta. 123.980 personas de personal de salud contagiados, que representa el 5.2, y la tasa de letalidad del personal de salud de 4.93. Y tenemos a Brasil también, en el mismo sentido, con la misma información, de más de 1 millón de casos, con más de 50.000 fallecidos en general de la población en julio del 2020. Este es el número de contagiados de personal de salud, que representa el 8.6%, y una tasa de mortalidad de 3.61 por cada 1000 fallecidos. En España tenemos un poquito más de 300.000 casos, con 28.498 enfermos en general, una letalidad del 9.2%, fallecidos, perdón, y con 53.000 personal de salud contagiados. No logramos encontrar, inclusive con el doctor Salvador estuvimos buscando, no logramos encontrar la mortalidad acerca del personal de salud. Bueno, nosotros pensamos que estas causas de tasas de contagio que tenemos en estos países y en nuestro país, España, que vamos a tratar el día de hoy, puede deberse a una exposición prolongada a cargas virales, a
una dotación del equipo de protección personal e insumos insuficientes, a que se reasignó personal de la salud en funciones no relacionadas en el ámbito de su especialidad. Pero también pensamos que estas causas de gran mortalidad, fallecimiento y de contagio puede deberse también a estrategias de capacitación y entrenamiento masivo de corta duración que pudieran ser inadecuadas para preparar a las personas para el autocuidado personal, sobre todo la protección personal, y también a la contratación de personal médico y de salud sin adecuada capacitación para integrar esos equipos médicos de emergencia. Bueno, en este contexto va a continuar con esta presentación el doctor Salvador Espinosa para darnos un contexto general de lo que las escuelas de medicina, facultades, podemos realizar a nivel de pregrado, sobre todo pues para evitar todo este número de casos de contagio, mejor atención a la salud personal, a los enfermos y sobre todo la autoprotección y cuidado personal del personal de salud. Le cedo la palabra al doctor Salvador Espinosa. Muchas gracias, José Luis. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, lo primero, como no podía ser menos, como no podía ser de otro modo, agradecer a ANFEN y en particular al doctor García Lavid su amabilísima invitación. Por favor, me gustaría que ingresaran con sus celulares en la página www.menti.com y que una vez que entren dentro de esa página, menti.com, introduzcan el código que tienen ahí puesto en pantalla, que es el 22 50 84. 22 50 84. Se lo iré recordando en las próximas diapositivas de todas maneras. Y a partir de ese momento me gustaría que escribieran, bueno, pues las palabras que se le vayan viniendo a la cabeza según escuchen mi presentación. Al final, bueno, pues sacaremos un panel de palabras y bueno, vemos si hay alguna cosa que pueda ser interesante para comentar en el diálogo posterior. Bien, me han encargado que hable del papel del estudiante de medicina en estas situaciones de grandes emergencias colectivas y de pandemias. Vamos a ver qué podemos hablar sobre este tema. Pero discúlpenme, pues la voz la tengo bastante... Desde que salí de la unidad de cuidados intensivos se me ha quedado una voz un poquito extraña y llevo un par de días que a pesar de mis ejercicios de logopedia, pues no está funcionando del todo correctamente. Así que si me salen gallos, espero que me puedan disculpar. Me gustaría, antes de entrar en materia, decir quién es Salvador Espinosa. Pues Salvador Espinosa, como bien ha dicho el doctor Galavid, es un médico del Servicio de Emergencias de Madrid desde hace ya más de 30 años. 30 años siendo, como dice mi padre, médico de furgoneta, 30 años sonriendo cuando todo salía bien y llorando cuando, aun a pesar de haberlo hecho bien, el resultado no era el deseado. 30 años en los que he cambiado uniformes y de compañeros de equipo, pero no ha cambiado la ilusión por la medicina de urgencias y emergencias. En el 2007 conocí la simulación clínica y en el 2008 contribuí a poner en marcha un centro de simulación para profesionales del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote. Desde entonces ya tengo dos pasiones profesionales, la medicina de urgencias y la simulación clínica. Desde el 2012 dirijo el Centro de Simulación Clínica Avanzada de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, donde hacemos formación de pregrado y posgrado y al que desde este momento quedan todos ustedes invitados a visitar si vienen algún día por mi país.
También desde el 2012 soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y desde el 2015 coordino el grupo de trabajo de simulación clínica de esta sociedad y el plan de formación nacional en FRM, en Emergency Crisis Resource Management. Desde el 2018 codirijo el plan de formación de instructores de simulación clínica de la Universidad Francisco de Vitoria y hemos impartido ediciones no solamente en España, sino también en México, en la Universidad de Montemorelos, y en Argentina, en el Centro de Simulación Inspire en La Plata. El estudiante de medicina, cuando comienza sus estudios, piensa que al finalizarlos podrá viajar en un avión o ir por la calle y responder ante la llamada de auxilio de alguien que solicita un médico, por favor, un médico. Pero ¿realmente un médico recién egresado se encuentra capacitado para atender cualquier situación de urgencia de un modo eficaz y seguro? Esa va a ser la hipótesis de partida. Vamos a ver si es una hipótesis verdadera o falsa. Existen, como antes ha dicho el doctor Galavid, muchas situaciones en las que los sanitarios pueden ser dañados en el cumplimiento de su labor. Vamos a ver algunos ejemplos. El atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York murieron oficialmente 343 miembros de los servicios de emergencia, bomberos y técnicos de emergencias. En Gaza, el ejército israelí tiene a las ambulancias en el punto de mira. Son muchos los médicos, enfermeros y técnicas de emergencias que han sido abatidos. Un equipo de 10 bomberos desapareció tras la segunda explosión en el puerto de Beirut. Un médico del Bronx Lebanon Hospital de Nueva York protagoniza un tiroteo contra trabajadores del centro. Murió una doctora y otros 6 trabajadores del hospital resultaron heridos. El médico se suicidó. El día 15 de marzo de este año, en mi turno de trabajo, atendí a pacientes que, según nos decían, no tenían COVID. Me contaminé y desarrollé una neumonía bilateral que me mantuvo 15 días en la unidad de terapia intensiva y 46 días ingresado en la planta del hospital. Yo no soy un estudiante recién egresado, ojalá, que hace muchos años que salí de la facultad, pero parece que yo no he sido capaz de minimizar el riesgo. Hasta el 30 de julio en España se habían contabilizado 53.186. Antes el doctor Calavid ha dicho que ha sido difícil, como decir imposible, sacar los fallecidos. Y es que, bueno, pues las cifras oficiales se han cambiado los métodos de contagio y entonces tienes que estar haciendo una investigación casi periodística para encontrar realmente las personas sanitarias que han fallecido como consecuencia del COVID. Como antes ha dicho el doctor Galavid, había 53.186 sanitarios infectados, es decir, el 17% de los 309.855 afectados que ha habido en España. En el mundo la media es del 7%. De estos han fallecido 95 y 61 eran médicos. Digo, insisto, no son las cifras oficiales porque es difícil saber exactamente cuántos hay, pero es sacar cifras tanto de sindicatos como de la prensa y esas son las cifras que puedo compartir con ustedes. Más de la mitad de los médicos que fallecieron, de esos 61, eran médicos de atención primaria, lo que hace que hayan fallecido más en términos absolutos y relativos, ya que en 2018 en España había 83.256 médicos de atención especializada frente a 35.535 médicos de atención primaria. Esto nos tiene que hacer reflexionar y preguntarnos por qué. ¿Por qué cerca del 20% de la población afectada son sanitarios? Recordemos cuál era nuestra hipótesis de partida. El alumno de grado de medicina, al finalizar sus estudios, es capaz de intervenir de una forma eficaz en situaciones de emergencia que impliquen a más de una víctima e incluso es capaz de hacerlo sin sufrir daños. Parece que es la segunda parte de la hipótesis, es una hipótesis falsa. Veamos qué pasa con la primera. Los requisitos esenciales mínimos globales definidos por el Instituto Internacional para la Educación Médica se han estructurado en los 7 campos que se presentan en la figura. En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, que es el órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español, con el fin de su mejora continua y adaptación al espacio europeo de educación superior, ha seguido este mismo esquema para la definición de las competencias específicas del grado de medicina. Dentro de los contenidos comunes e instrumentales obligatorios
obligatorios en el grado de medicina en España con respecto a la atención de incidentes de múltiples víctimas, catástrofes y situaciones epidémicas o pandémicas, los alumnos deben saber hacer con competencia estos contenidos: elegir y aplicar correctamente el desinfectante adecuado, reconocer las situaciones de riesgo vital que requieren una actuación inmediata, valorar la permeabilidad de la vía aérea, colocar un tubo de Guedel, la hemostasia, compresión, taponamiento, pinzamiento, ligadura, maniobras de soporte vital básico y maniobras de soporte vital avanzado en adultos y en pediatría hechas en maniquí. Esos son los contenidos donde el alumno tiene que saber hacer con competencia. De todo lo que tiene que saber con competencia, que tenga que ver con incidentes de múltiples víctimas, catástrofes y situaciones de pandemia, estos son los contenidos que hacen referencia en el grado de medicina en España. Por otro lado, deben haber practicado tuteladamente, que no quiere decir que deban de saber hacerlo con competencia, sino que haberlo practicado bajo tutela, la selección de accidentados según la gravedad y priorización de los tratamientos, la preparación para el traslado de un paciente politraumatizado, mantener permeable la vía aérea de un paciente inconsciente, las técnicas de aspiración, la oxigenoterapia elemental y ventilar a un paciente por medio de una mascarilla facial y una bolsa de insuflación manual. Estos son elementos que tiene que haber practicado tuteladamente. Claro, ante esto nos preguntamos, ¿es esto suficiente para que nuestros médicos recién egresados sean capaces de intervenir de una forma eficaz en situaciones de emergencia que impliquen a más de una víctima? Bueno, dentro de los contenidos comunes se decía, he dicho anteriormente, que el alumno de medicina debería haber practicado tuteladamente la selección de accidentados según la gravedad y priorizar en los tratamientos. Pienso realmente que esta es una competencia que debería adquirir el alumno para poder hacerla de forma rutinaria y sin supervisión. Es algo que no es que te haga practicar tuteladamente, porque probablemente muchos, la gran mayoría, afortunadamente, de los estudiantes de medicina no se van a encontrar en una situación en la que tengan que hacer alguna vez un triaje. Por lo tanto, es algo que debería de contemplarse porque se pueden encontrar ante una situación de estas y tienen que ser capaces de hacer un triaje adecuado. Hay algunos autores que recomiendan el método STAR y lo consideran el método más adecuado para los estudiantes de medicina. Con este método, que es un método sencillo, se puede llegar a clasificar a 20 víctimas en un tiempo no superior a 10 minutos. Sea este o cualquier otro método rápido de triaje, debe ser una competencia que el alumno tiene que poder demostrar que hace rutinariamente y sin supervisión. Esto yo creo que es fundamental. O sea, no puede un alumno enfrentarse a salir de la facultad y encontrarse con que de repente un autobús se accidenta delante de él y no pueda saber clasificar a las víctimas de una forma adecuada y que llegue, pues no sé, un bombero y sea capaz de hacerlo mejor que un médico. Los incidentes con víctimas intencionales múltiples y con tiradores activos son frecuentes, por desgracia, en nuestras sociedades. El consenso Hartford de 2013 da origen a la denominada sanidad táctica fuera del ejército, es decir, en las fuerzas de seguridad, e incluso se recomienda, como dicen sus autores, no hay nada que vaya en contra para enseñárselo a la población civil. Nosotros en la universidad es un contenido que hemos incluido en el 5º año del grado de medicina dentro de la asignatura denominada de estancias clínicas, que es la que contempla el cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias. Recordemos lo dicho anteriormente, en España el 30 de julio de este año había 53.186 sanitarios infectados. Es decir, aproximadamente el 17% de todos los casos que ha habido en España infectados por COVID han sido sanitarios. ¿Y por qué hay tantos sanitarios afectados? Y en el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus. Todavía no se ha identificado ni confirmado el agente etiológico. El 4 de enero de 2020, la OMS informa en redes sociales de la existencia de ese conglomerado de casos de neumonía. A fecha 5 de enero, la OMS publica su primer parte sobre brotes epidémicos relativos al nuevo virus. Decía que disponía de poca información para determinar el riesgo global.
Los síntomas de los pacientes que se describían eran comunes a varias enfermedades respiratorias, aunque la OMS dijo que había que ser prudentes dado que había 44 casos de neumonía que requirieron hospitalización en el mismo lugar al mismo tiempo. El 10 de enero publicó un conjunto de orientaciones técnicas con recomendaciones sobre cómo detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Se dan orientaciones sobre la prevención y el control de infecciones destinadas a proteger a los profesionales sanitarios. Eso es el 10 de enero. En muchos servicios en mi país, en España, las primeras recomendaciones por escrito llegaron a finales del mes de febrero e incluso figuraban albergadas dentro de las páginas de la intranet de los servicios, con lo que los profesionales no podían leerlas hasta que no acudieran a su puesto de trabajo, con el riesgo que esto suponía, ya que podrían tener que iniciar el trabajo asistencial sin tener tiempo para leer estos documentos. ¿Es esto menosprecio? ¿Es infravalorar el problema? Lo que sí llegaban eran a nuestros correos electrónicos, llegaban notas diciendo que no se debían usar los EPI por si acaso, los equipos de protección individual. Durante aquellas semanas finales de febrero y las primeras de marzo, cuando se nos decía que no había transmisión comunitaria del virus y que el paciente sin síntomas no contagiaba, que solo había que tener en cuenta los pacientes que eran clínicamente compatibles y que además cumplían con criterios epidemiológicos, es decir, pacientes que habían viajado de China o de Italia. Yo no vi a ninguno que había viajado de China o de Italia, pero yo tuve un COVID y estuve malito. He tenido compañeros que han fallecido, grandes amigos que han fallecido como consecuencia de esto. ¿Es esto menosprecio? ¿Es infravalorar el problema? También se decía que el paciente asintomático no contagiaba. ¿Es esto menosprecio? ¿Es infravalorar el problema? ¿O que era menos grave que la gripe? Menosprecio, infravalorar el problema de nuevo. Fíjense, el 11 de marzo del 2020 profundamente preocupada la OMS por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y su gravedad, y sobre todo por los niveles alarmantes de inacción de los gobiernos, es cuando la OMS declara que la COVID-19 es una pandemia. 11 de marzo. Llevábamos 2 meses contagiándonos todos como locos. Desde el comienzo de la pandemia, profesionales y sindicatos denunciaron la falta de material de protección y el uso de material inadecuado o no homologado. Hubo escasez de pruebas diagnósticas realizadas al personal sanitario, lo que hizo que hubiera una amplia transmisión asintomática del virus. Hubo falta de medidas organizativas, lo que impidió un adecuado desarrollo de circuitos, favoreciendo el contagio entre pacientes y también con el personal. No se tuvo en cuenta las necesidades del personal sanitario y vestuarios y zonas de descanso de los centros sanitarios se convirtieron en lugares de alto riesgo para nosotros, para los profesionales sanitarios. A todo lo anterior hay que añadir la falta de formación. Según el sindicato de enfermería SATSE, 3 de cada 4 enfermeras consideran que necesitarían más información y formación sobre el manejo de los equipos de protección individual. Y más de 1 de cada 3 declaran no haber recibido ningún tipo de información y formación al respecto. En este sentido, Díaz Guío, de FLASIC, en su estudio muestra cómo todos los participantes fallan al ponerse o quitarse el EPI, con lo que todos los participantes se contaminaron antes de recibir la formación oportuna. Tras la formación, solo el 9,8% de los participantes se contaminaron. También se llega a la conclusión de que la existencia de una persona que ejerza de verificador externo disminuye la dificultad en la tarea, tanto al ponerse como al quitarse el equipo de protección individual. Algo que muchos sospechábamos sin tener datos objetivos. Me encanta la teoría del queso suizo, que tanto hemos usado para explicar la seguridad del paciente. Resulta que ahora hemos vuelto a caer en error y tenemos que hubo poca transparencia inicial, no se controló el flujo de personas y eso hizo que saltara rápidamente de un país a otro. Hubo una declaración tardía de la pandemia, quizás por miedo a las críticas como sucedió con la gripe A. No estábamos formados, tuvimos que improvisar, hubo más política que ciencia y no había ni test diagnósticos ni equipamiento. Yo añadiría a todo esto una más. Se infravaloró el problema, un elemento muy común, como todos ustedes saben, en todas las situaciones de crisis. Yo quiero seguir siendo médico, aunque ahora el fonendo lo lleve dibujado en la camiseta, pero no sé qué pasará.
Algunos dicen que somos héroes, pero realmente somos profesionales sanitarios que amamos nuestra profesión y por eso hay algunos contenidos comunes que tenemos que tener en cuenta para proteger a nuestros futuros compañeros. El lavado de manos es algo que está incluido en el momento actual en los contenidos comunes. Recuerden que lo comentamos anteriormente. Es una de las poquitas cosas que el alumno tenía que saber hacer, ser competente al hacerlo, ¿no? Por tanto, no es algo que haya que incluir, pero sí que es algo que se convierte en una competencia esencial, que deberíamos de insistir en ella desde la entrada del alumno en la escuela, en la Facultad de Medicina. Es algo que tiene que formar parte ya del alma de ese futuro médico. Otros comportamientos habrá que modificarlos, como el cuándo y cómo tener contacto con los pacientes. Algo que está, estos alumnos, yo siempre cuando hablo con ellos, cuando hacemos simulaciones con ellos, es curioso porque parece que si no se levantan, no te dan la mano, etcétera, parece que no son empáticos. Y la empatía no es igual que la simpatía. Y hay que saber en qué momento voy a tener que dar la mano. Y sobre todo recordar algo muy importante. Si he dado la mano a un paciente, tengo que inmediatamente lavarme mis manos, ¿no? Es algo que tenemos que cambiar esa metodología, esa forma de presentación del alumno. Tenemos que dar a entender que el saludar a un paciente no requiere el dar la mano. No sabemos qué es lo que ha podido hacer el paciente antes de entrar a nuestra consulta. Y ese puede haber sido el origen de muchos de estos compañeros que están infectados, ¿no? Otros contenidos habrá que incluirlos, como por ejemplo el uso del equipo de protección individual, algo que hasta ahora nosotros, por lo menos en mi facultad, y que yo sepa en ninguna de las de España, se ha enseñado a nadie, a ningún alumno, a ponerse un equipo de protección individual. Pero tampoco se ha enseñado a cómo diseñar un circuito asistencial seguro y tampoco se ha trabajado el tema de la telemedicina como una herramienta para minimizar los riesgos. La telemedicina es algo que ha entrado a formar parte de nuestra actividad asistencial en el momento actual y por lo tanto es algo en lo que tendremos que incluir, algo que tendremos que incluir en la formación de nuestros alumnos. Tendrán que saber hacer un triaje en una situación de múltiples víctimas, pero también tendrán que saber hacer un triaje telefónico de ese paciente que quiere venir a nuestra consulta y saber decirle si tiene que venir o no tiene que venir a nuestra consulta, si la solución la podemos dar perfectamente por teléfono. Nosotros ahora mismo estamos a muchos kilómetros de distancia y creo que entre todos nos vamos a entender esta tarde. No es necesario estar presentes. Antes de empezar hablábamos sobre cuándo volverán a ser los congresos como eran. Pues no lo sé si volverán a ser, pero a lo mejor estamos yendo a un formato totalmente diferente donde sea mucho más fácil contar con gente. Yo esta tarde tengo la gran oportunidad de conocerles a todos ustedes y de compartir con ustedes sus conocimientos y enriquecerme a mí en mi quehacer, ¿no? Por tanto, yo creo que algo va a cambiar. Bueno, algo ha cambiado. Este virus nos ha tenido guardados en casa, nos ha arruinado y nos ha matado a muchos, ¿no? La simulación como herramienta docente proporciona una ganancia al alumno que está fuera de toda duda, como se demuestra en multitud de estudios. En el capítulo que me han encargado de acompañar a esta presentación hago referencia a gran cantidad de ellos. En el caso del cuerpo doctrinario de la medicina de urgencias y emergencias, la simulación siempre ha sido una herramienta importante para poner en práctica lo aprendido, para aprender nuevos conceptos. Lo mismo sucede cuando hablamos de los incidentes de múltiples víctimas en la medicina de desastres o de catástrofes. Otra cosa es qué tipo de simulación y qué tipo de simuladores se deben emplear para el aprendizaje de estas competencias. Y sobre todo, qué tipo de debriefing se considera más adecuado. Eso es lo que Roussine llama las zonas de simulación, utilizándose unas u otras en función de los objetivos docentes.
Si nos centramos en las habilidades técnicas, diseñaremos, por ejemplo, simulaciones en zona 0, 1 o 2, donde el análisis que recibe el alumno se basa en un feedback directivo, con algún elemento reflexivo, sobre todo en zona 2. Cuando lo que queremos es trabajar habilidades no técnicas, como son la comunicación, el trabajo en equipo, la conciencia situacional, la priorización de tareas, tendremos que diseñar escenarios en zona 3 o CRM. Muy válido para cualquier situación de las aquí planteadas, ya que se trabaja en un diseño de simulaciones muy próximo al mundo real. En este se fomenta el análisis reflexivo, sin olvidar que el alumno espera también que demos feedback sobre su rendimiento. Y ahora que estamos en una situación de pandemia, yo, que estudio medicina y he dejado de tener clases, no tengo prácticas y veo que hay escasez de recursos, ¿puedo ser útil? ¿Puedo estar en la primera línea en esta situación? ¿Sigo deseando atender pacientes, aunque pueda poner en peligro mi vida? La crisis del coronavirus de España obligó al gobierno a activar el estado de alarma en todo el país, una medida que contempla además la movilización de todos los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, incluyéndose a los estudiantes de medicina. Los estudiantes desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina se ofrecieron a colaborar en lo que fuera necesario, pero siempre y cuando las tareas que se les encargaran fueran de carácter básico. En Canadá, los estudiantes de la Universidad de Toronto tuvieron una gran cantidad de iniciativas que iban desde seleccionar música para pacientes, crear recursos web para estudio, campaña para escribir cartas de apoyo al personal sanitario, fomentar campañas de donación de sangre y un largo etcétera. Los estudiantes se sintieron parte de un equipo, sintieron que su labor era útil y que descargaban a los profesionales de tareas que podían ejecutar ellos. Como conclusiones, me gustaría resaltar estas. Es necesario revisar los contenidos obligatorios que se imparten en las facultades de medicina. Es una prioridad disminuir el riesgo de contagio y o daños del personal sanitario y para ello es necesario revisar las competencias del egresado. El aprendizaje basado en simulaciones de utilidad en las situaciones de emergencia. Y ese aprendizaje debe ser siempre contando con equipos interdisciplinares. Para terminar mi presentación, he elegido unas palabras de Mario Benedetti en boca de Nacha Guevara. Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido a Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Qué hermoso, ¿no? Pasen un lindo día, quédense en casa y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Después les enseñaré las palabras, el panel de palabras que han ido escribiendo ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor. Doctor, muy profunda su mensaje y el mensaje de Mario Benedetti, ¿no? Que nos llega hasta te deja temblando. Esas palabras, y además el mensaje que usted nos dio acerca de la realidad, ¿verdad? Porque las cifras que les presentamos hace un momento de cómo está la cuestión de los infectados y fallecidos, desafortunadamente en nuestro país desaparecieron después del día 24 de julio, ya no dan las cifras, ¿no? Tenemos una alta tasa de mortalidad en
en el personal de salud y una alta tasa de contagio, que va más o menos parecido al de España, un poco mucho más alto que en Brasil y mucho más alto que en Estados Unidos, pero que nos pone a reflexionar. Y esa pregunta que hizo disparadora de ¿estamos formando profesionales de salud capaces de integrarse a equipos médicos en situación de emergencia, desastres y pandemias en nuestras escuelas y facultades de medicina? Es una pregunta para la reflexión. Se requieren cambios urgentes en el currículo de nuestras escuelas y facultades de medicina. Tenemos propuestas, estamos dispuestos o estamos listos para decidir hacerlo. Entonces son preguntas que van a estar esta mañana ahí con ustedes. Y vamos, yo les voy a presentar así rápidamente antes del doctor Daniel López alguna situación en el internado de pregrado, ¿no? Bueno, actualmente en todo el planeta trabajamos 4.3 millones de trabajadores de la salud en todo el planeta. Nosotros proponemos para nuestros alumnos en el pregrado y en el posgrado implementar esta estrategia de aprendizaje que se denomina educación interprofesional. La educación interprofesional fue propuesta a finales del siglo pasado para solucionar las causas del error médico. Se dieron cuenta de esa fragmentación, ¿no?, que todavía padecemos de la atención médica, que el equipo de salud tiene una comunicación efectiva deficiente, que su trabajo en equipo aún sigue siendo ineficaz y que siguen existiendo conflictos interprofesionales entre el equipo de salud y precisamente una respuesta tardía e inadecuada en situaciones de desastre. Aquí en esta lámina vemos, por ejemplo, cómo esta enferma le dice a su familiar, está en un centro académico, en un centro académico no moderno ni innovador, donde cada carrera de la salud tiene su edificio y sus muros, y cada quien aprende en su edificio y dentro de sus muros. Y entonces ella se hace la pregunta, oye, si trabajan juntos, ¿por qué no aprenden juntos, no? Esa es la clave en la educación interprofesional. Los dominios de las competencias de la educación interprofesional es precisamente esas competencias que le llamamos no técnicas, ¿no?, que es una comunicación efectiva interprofesional, donde toda la educación esté centrada en el paciente, en la familia, en la sociedad, que haya roles claros y definidos, con un funcionamiento eficaz del equipo y liderazgo colaborativo. Y además algo que no les enseñamos a nuestros alumnos, que es la protección personal, la autoprotección o el autocuidado, ¿no? A mí me dio mucho gusto ver un artículo que nos lo compartió el doctor Jorge Valdés, vicepresidente de la asociación, de nuestra asociación, de la ANFEM, junto con el doctor René, el doctor Ramón y la doctora Silvia, un extraordinario artículo donde habla de una competencia que nosotros no la tenemos contemplada en el ANFEM, que es el autocuidado personal, la autoprotección, ¿verdad? Que en estas pandemias es más importante el personal de salud que los enfermos, aunque se oiga así de esa manera, ¿no? Es más importante que el médico, que la enfermera, que todo el profesional de salud se proteja primero él. Porque si él no se protege,
va a ser, además de causante de problemas para sí mismo y para su familia, para otros enfermos, vamos a dejar de tener a esa persona preparada en atender a los enfermos, ¿no? Y además la resolución de conflictos y manejo de crisis, incluyendo las emocionales, ¿no? Que también son muy importantes en el personal de salud. Ahorita nosotros vemos cómo nuestro personal necesita algo porque está cansado, está decepcionado, o sea, unos sentimientos encontrados donde no hemos podido nosotros como sociedad y como, en este caso, educadores, facultades, escuelas, universidades, de darles ese empujoncito a nuestros alumnos, a nuestros residentes, a nuestros médicos, que son docentes de nuestra universidad y que sin embargo no hemos podido hacer o hacemos poco por ellos, ¿no? La educación interprofesional es un aprendizaje continuo, formal e informal, como lo comentó Salvador, que no es necesario que sea presencial, puede ser también en forma sincrónica o asincrónica, ya en las redes sociales, en las plataformas virtuales, pero que se debe de iniciar obviamente desde la educación básica, en la educación de pregrado y continuar en el desarrollo profesional continuo, ¿no? Esto que habló del donning y doffing, el ponerse y el quitarse el equipo de protección personal, no fue suficiente lo que hicimos como facultades y escuelas de medicina de apoyar a las instituciones en nuestros centros de simulación para poder darles una capacitación adecuada para enfrentarse a este problema. Los objetivos, también la Organización Mundial de la Salud menciona que la simulación médica, la simulación clínica, puede ayudar mucho a lograr los objetivos de la educación interprofesional. Porque obviamente no se va a poder, pues los famosos simulacros, no vamos a hacer un terremoto para poder enseñarle a nuestros alumnos qué hacer en un terremoto, ¿no? Entonces, todo a través de la simulación clínica podemos realizar varias acciones y lograr estos objetivos. Por ejemplo, la integración de esos equipos interprofesionales de las carreras del área de ciencias de la salud, formar verdaderos equipos médicos de emergencia, aprender a funcionar como equipo interprofesional eficaz, desempeñar roles claros y definidos, el trabajo de equipo colaborativo, la comunicación, la resolución de crisis y conflictos. Esto que les mencionaba, que es algo vital, el autocuidado personal y el manejo de crisis emocionales. Nosotros en la simulación mencionamos que sin el debriefing, que es la reflexión después del desempeño que tiene el alumno en el escenario clínico simulado, les hacemos un debriefing para que vean ellos, que nos platican cómo se sienten emocionalmente, cómo están, qué pasó en el escenario. Ellos nos hablan de sus aciertos, de sus errores, de sus objetivos de aprendizaje y al final ellos se comprometen a hacerlo mejor en el siguiente caso que se les presente. Y entonces nosotros queremos llevar ese debriefing que hacemos mucho en la simulación, porque sin debriefing no hay simulación, lo queremos llevar a los hospitales, a hacer un debriefing clínico para precisamente manejar esas crisis emocionales de muchos de nuestros compañeros que están en este tipo de situaciones de emergencia. Digo, ahorita estamos hablando de la pandemia o desastres, pero esto se puede realizar en cualquier escenario clínico real. Aplicar estas competencias en su desempeño clínico, obviamente, cuando está formándose ya como profesionales de la salud, y trasladarse a la educación transprofesional en su desarrollo profesional continuo. La virtualidad también abrió el mundo. Recuerden esa imagen del mundo cerrado y ahora ya con protección. La virtualidad abrió el mundo. Entonces tenemos ya estas herramientas también para llevárselas a nuestros alumnos. Estamos hablando en la etapa del internado de pregrado, donde podemos hacer esos escenarios simulados virtuales, compartir con ellos nuestras prácticas de cómo reanimar un paciente con problemas, en este caso de COVID, o cómo intubarlos usando algunas técnicas rápidas con protección sobre todo para los pacientes y sobre todo para el anestesiólogo, el urgenciólogo, que son los encargados actualmente
de intubar a estos pacientes, ¿no? Esas cajas de acrílico, el videolaringoscopio, el equipo de protección personal, pero trabajando en equipo, ¿no? Aquí como en estas escenas de esta paciente virtual. Y también hay aplicaciones y hay universidades, por ejemplo, y revistas, ¿no? El New England Journal Medical of Medicine nos comparte gratuitamente varios escenarios clínicos simulados que nosotros podemos revisar adecuadamente con nuestros alumnos, tanto en vía remota como presencial. Y también, por ejemplo, en la Universidad de Oxford nos comparte Harvard y muchas instituciones han abierto todas sus plataformas virtuales para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Por ejemplo, en esta simulación que tenemos en nuestro centro de simulación, les quisimos enseñar a nuestros alumnos la aerolización para, pues, mostrárselas cómo un paciente con COVID puede contaminar a muchos pacientes si no llevamos un equipo de protección adecuada. Entonces, estos equipos pueden mostrar adecuadamente a los alumnos y decir si existe la aerolización, porque a veces no se ve. Sí existe. Y la aerolización ha sido uno de los factores de mayor contaminación, aparte del ponerse el equipo inadecuadamente y sobre todo de quitarse el equipo de protección personal. También tenemos, por ejemplo, en el New England Journal of Medicine, videos que nos muestran la aerolización también y cómo podemos protegernos. Cómo se debe de poner nuestro equipo de protección personal antes de ingresar a intubar a un paciente. Y ven ustedes, si este paciente no está protegido adecuadamente, puede tener una aerolización que contamina el virus a todo el personal de salud si no lo hacemos adecuadamente, ¿no? Vean ustedes en estos rayos infrarrojos cómo podemos ver con esta luz especial violeta, cómo podemos ver toda la contaminación que puede existir en un centro de salud y les explicamos para qué se usa la careta, para qué se usa el cubrebocas, para qué se usa el equipo de protección personal. Todas estas cosas que en un principio fueron minimizadas son los que actualmente están protegiendo a nuestro personal. Entonces, en el internado, bueno, aquí va una propuesta, el doctor ahorita, Daniel, nos va a dar en el posgrado, que se requieren cambios fundamentales en este año académico. Hay que reinventarlo o reestructurarlo. Hay que alinear los objetivos de las enseñanzas de salud con la educación médica. En las escuelas y facultades, una de nuestras propuestas es que deben de tener un control total académico de los alumnos del internado, con una coordinación también muy importante con los diversos campus clínicos donde están nuestros alumnos, con un programa académico y operativo rediseñado. Ahorita los programas académicos híbridos nos han dado mucha fortaleza para formar a nuestros alumnos con las competencias de egreso clínicas que necesitamos para su desarrollo profesional continuo. Tenemos que integrar en este programa las competencias de la educación interprofesional, utilizando la simulación clínica in situ. Desafortunadamente, por ejemplo, en nuestro país hay muy pocos hospitales que le han apostado a la simulación y nosotros, bueno, vamos a ser promotores para que en los hospitales de nuestro país, de perdida uno o dos por cada ciudad, no sé, o por cada institución, tengan simuladores clínicos in situ para que no se trasladen. Ese ha sido uno de los problemas en la UNAM, ¿no? De que tienen un centro de simulación de posgrado, pero no los dejan ir a los residentes del seguro de otras instituciones porque está en la UNAM. Entonces, claro, ese es para cursos, para preparar docentes, etcétera. Tiene otras funciones, pero para el aprendizaje real ahí simulado, pues clínico en los hospitales, ahí debería de haber esto, ¿no? Utilizar la simulación virtual
Y esto del debriefing, ¿verdad? El debriefing integrado para posteriormente implementarlas en pacientes reales. También está la propuesta de integrar el debriefing clínico en los médicos en formación y en general todo el personal del área de ciencias de la salud. Hay que recordar que este año académico es muy importante y que desafortunadamente muchos del tiempo que están estos alumnos están fuera de nuestra universidad y de nuestro control académico. Y definitivamente creo yo que este año debe haber un control académico muy importante y sobre todo evaluación de sus competencias clínicas, porque es la única oportunidad que tienen nuestros alumnos, sobre todo de las diversas carreras, de aprender juntos antes de ser profesionales de la salud. Ya que en 1 o 2 años más, ellos ya van a estar trabajando profesionalmente sin haber obtenido estas competencias formativas de la educación interprofesional. Esta es una de las propuestas que las dejamos aquí en la mesa para su discusión y para su análisis. Vamos a pasar ahora con el... Bueno, esta era para al final, pero bueno, ya salió. El agradecimiento de los superhéroes es real. Ahora falta el agradecimiento de la sociedad que sea real también a nuestros profesionales de la salud. Voy a dejar ahora al doctor Daniel López Tapia para que nos hable del posgrado en relación a estos equipos que queremos formar o que estamos formando para los desastres, las pandemias. Adelante, doctor Daniel López Tapia. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, esta mañana. Al contrario, muchas gracias, doctor, por la invitación. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Muy bien. Primero, pues agradecer a ANFEM la invitación. Realmente es una distinción estar aquí con ustedes y un honor estar al lado del doctor García Galaviz y del doctor Espinosa, grandes formadores de médicos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el posgrado y quiero iniciar con esta pregunta, algo similar como lo hizo el doctor Espinosa con respecto a hipótesis. ¿Es necesaria la formación en control de pandemias, desastres y otras emergencias en la educación médica? Primero hay que poner el contexto. ¿Qué es la medicina de desastres para saber si la podemos aplicar? No tengo ningún conflicto de interés. Toda la bibliografía la van a ver ustedes en el extremo inferior derecho. Si les interesa algún artículo, con todo gusto se los compartimos. Y lo que van a ver resaltado es lo que nos compete como formadores de nuevos médicos, tanto en el pregrado como en el posgrado. La medicina de desastres es un evento catastrófico y súbito, de tal magnitud que la comunidad afectada necesita esfuerzos extraordinarios para hacerle frente. Y es lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Todos los sistemas de salud han estado puestos a prueba de todos los países, independientemente del perfil económico que tengan. Todos están puestos a prueba y desafortunadamente todos han sido sobrepasados. Pero también se ha visto algo muy importante, la deficiencia de recursos y la deficiencia en la capacitación del personal. Y como ya lo mencionaba el doctor Espinosa y también el doctor Galaviz, tenemos situaciones actuales que nos exigen que el médico desde que egresa tenga las competencias básicas para poder tratar estas situaciones. En este momento estamos viendo el COVID-19, pero quería mostrarles esta parte. Nos enteramos por las noticias que hay una pandemia o que hay una epidemia en algún lugar. Sin embargo, está sucediendo esto constantemente. En los últimos 30 años han surgido 30 nuevos agentes que han dañado a la humanidad en diferentes dimensiones y por eso no los hemos visto a todos, pero 30 nuevos agentes en 30 años. Los más relevantes aquí, pues ustedes van a recordar 2009-2011, la influenza, que llegó hasta 120 países y 60.8 millones de casos y las muertes las pueden ver 18,000.
En el 2012 el MERS en Arabia Saudita, pero después se fue a 27 países, 1.700 casos y 620 muertes. En el 2013 la influenza aviar, que tenía una mortalidad del 30%, una mortalidad muy alta. El ébola sí fue muy sonado, fue mediático, que fue del 2013 hasta el 2016. Aquí, orgullosamente, un médico mexicano fue el que dirigió con Médicos Sin Fronteras el control del ébola, pero hubo casos en Europa y en Estados Unidos, y hubo más de 11,000 muertes. 2015, fiebre amarilla, en África también. 2016, el Zika, que también nos tocó en México, principalmente afectó a América, pero fue una emergencia de salud pública de interés internacional. Estaba causando microcefalia y secuelas similares al Guillain-Barré. En 2016, fiebre Lassa en Nigeria, con una letalidad del 54%. Y en 2019, COVID. ¿Por qué pongo todo esto? Porque, como les decía, es muy popular el COVID por la magnitud del daño que está haciendo. Pero está surgiendo constantemente en nuestro mundo actual. Tenemos agentes constantemente. Ya lo habían mencionado, un tsunami. Aquí el doctor Espinosa recordará un accidente de tren en España. Nueva Orleans, Katrina, Guatemala con un volcán, Estados Unidos desafortunadamente con atentados por sus estudiantes con diversas víctimas en sus escuelas, y el de Beirut, que recientemente ya se comentó. En México pues tenemos el terremoto, lo que pasó con el ordeñamiento ahí del combustible, que explotó desafortunadamente para muchas personas que estuvieron ahí. Y algo en nuestro país, desgraciadamente, los atentados del crimen organizado. Este es un casino aquí en Monterrey, que como ustedes sabrán, pues fue incendiado estando yendo al casino. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue si estamos viendo que en nuestro mundo actual, en los últimos 10 años, está sucediendo esto? Catástrofes biológicas y provocadas por el humano. ¿Cómo están los hospitales en la Ciudad de México? ¿Cómo se evalúan los hospitales en la Ciudad de México? Solamente el 68.4%, esto es un estudio, 20 hospitales, los 20 hospitales más grandes de la Ciudad de México, casi el 70% solamente tienen un plan específico de capacitación, un 84% realizan simulacros, pero esto está muy enfocado solamente a terremotos por obvias razones, y sabemos que no solamente son los hospitales, sino en general todas las instituciones hacen simulacros constantemente. El 30% de los hospitales dan capacitación al momento de la contratación. Supongo que es muy bajo este porcentaje. Y vean lo que tienen preparado los hospitales, el 52.6%. En caso de una contingencia, la mitad de los hospitales hablan de que su salida son los médicos residentes. Importante la formación en los médicos residentes. Y la otra son médicos egresados de la institución convocados para la ocasión, 36%. Se les hizo una encuesta a estos hospitales y se les preguntó antes de la contingencia. Esto fue después de la influenza. Antes de la contingencia se les preguntó un cuestionario, se les realizó, ¿cómo se sentían, qué tan preparados se sentían en caso de que hubiera otra contingencia? Y ellos se evaluaron con un 7.4 en una escala del 1 al 10. 7.4. Si vemos ahora los hospitales, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, sabemos que no había un 7.4 de preparación. Y el área de oportunidad, de las más importantes, fue capacitación de personal. Ellos no tenían más de 7.4 porque el otro 2.6 lo atribuían a capacitación. Y se referían a los médicos que salen o que están en formación. En este otro estudio, se vio que el personal adscrito a un hospital con frecuencia no se encuentra preparado para responder al surgimiento de un desastre. Es decir, cuando hay un desastre y llega al hospital, que no debe ser, porque cuando se llevan todas las víctimas de una zona de desastre a un mismo hospital, lo que se dice es que lo que se está haciendo es trasladar el desastre a un hospital. Por eso es que se distribuye, y esa es una de las competencias iniciales que deben tener los médicos.
porque el médico recién egresado normalmente está en atención primaria. Un servidor trabaja en un servicio de urgencias y mi apoyo son médicos generales, y en este momento la gran mayoría son recién egresados. 1 o 2 años de egreso, una contratación importante por las instituciones para apoyar, pero tienen 1 o 2 años de ingreso. Lo digo muy respetuosamente. ¿Qué tan útil puede ser si no tienen una formación? Si desde el currículum de su universidad no tienen la materia para poder atender, no tienen las bases conceptuales para poder atender un desastre. Están aprendiendo en este momento, están aprendiendo con la pandemia y muchos de ellos ya se contagiaron. Me atrevería a decir que el 80-90% de ellos ya se contagiaron porque están aprendiendo con la pandemia. Y no es exclusivo de ellos. En general, todo el personal que está en un hospital desconocemos cómo manejar algo tan desconocido como esto. Este artículo dice que la realización de cursos y entrenamiento de preparación para respuesta a contingencias y desastres desde la especialidad es una propuesta. Se debe hacer desde la especialidad para poder tener una respuesta adecuada cuando esto surja. Que en mis primeras diapositivas, ustedes pueden ver esto surge cotidianamente en diferentes lugares del mundo. En cualquier momento nos puede suceder nuevamente. Y lo que les comentaba, expandir temporalmente el personal de una institución puede ser un riesgo, sobre todo porque son recién egresados. Ese es el esquema que se maneja ahorita en las instituciones. Le llaman médico líder al especialista y le ponen de 5 a 10 médicos recién egresados a tratar a los pacientes con COVID. Es un riesgo definitivamente este esquema, pero bueno, es el que está operando y nos permite hasta cierto punto tratar de atender al máximo de pacientes. Algo también muy importante, que ya lo sabíamos, lo pensamos, lo intuíamos, pero este autor lo menciona. No basar decisiones de preparación solamente en experiencias previas o en factores anteriores a la emergencia. Lo comentó el doctor Espinosa también, cuando salió las primeras noticias y decían eso. Esto es menos grave que una gripe. La mortalidad es menor del 1%. Y todos nos confiamos. Y ahora en México la letalidad está alrededor del 12%. Y el personal de salud, ya lo vimos ahí, del 21%. ¿Por qué? Porque por una experiencia de otro país totalmente diferente a nosotros, se quiso planear la respuesta de nuestro país. Y ya vimos que es totalmente diferente. Esto es parte también de la formación. Y algo que hacen énfasis es la estandarización y educación de la atención médica. Estuve revisando, voy a hablar del posgrado, pero obviamente un poco de pregrado para enterar también al doctor Espinosa. No todas las instituciones, no todas las universidades cuentan con la materia como tal obligatoria de medicina de urgencias. Y va a estar sesgado mi comentario, obviamente, porque es mi especialidad, pero me refiero más a la cuestión de que en estas áreas se ve el triage, se ve esa parte de clasificación de pacientes, porque esto es básico, no solamente en cuestión de catástrofes, sino desde un hospital saturado, desde ahí es básico para poder atender bien a los pacientes. Con esta información, vuelvo a preguntar, ¿es necesaria la formación en control de pandemias, desastres y otras emergencias en la educación médica? Yo creo que sí. ¿Cómo está el currículum de la especialidad? Revisé el currículum de varias universidades en México y varía mucho. Pero enfocándonos al manejo de pandemias y desastres, en México se ve el manejo de pandemias y desastres, no en la especialidad. Ustedes pueden revisar los currículums de las especialidades de todas las universidades y no se manejan pandemias ni desastres, por lo menos en lo que está publicado en sus páginas. Donde sí se ve es en las maestrías. En las maestrías de administración de hospitales y en las maestrías de salud pública. Pero viendo todo el contenido, son 1 a 2 horas y es totalmente teórico. Podríamos decir que no tenemos realmente una formación como tal para el manejo de desastres y pandemias. En Estados Unidos, de las universidades que buscamos, de la misma forma,
en la especialidad de medicina de urgencias no tienen estos temas de manejo de pandemias ni desastres. En la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, la fuente de los países latinoamericanos es pregunta directa a cada uno de los presidentes de las sociedades, y todos me mencionaron que sí existe una parte del manejo de desastres, pero en diferentes niveles. Unas son teóricas, unas son muy breves o son rotaciones. De las respuestas que obtuve, los más completos a mi consideración fue Perú, que de hecho Perú la especialidad se llama Medicina de Emergencias y Desastres, y eso desde el nombre los obliga a tener este tipo de entrenamiento. Y en Ecuador, que en Ecuador también me comentaron que tienen estas rotaciones de desastres. Van a decir, ¿se provocan los desastres? No, pues están con esos sistemas que se dedican a ver todas las cuestiones de múltiples víctimas. Pero desde ahí deberíamos homologar todos el currículum. Vemos que hay diferencia en toda Latinoamérica, obviamente en todo el mundo, pero en nuestro mismo país hay diferencia entre universidades, desde el pregrado y posgrado. Por lo tanto, a mi pregunta inicial es, sí lo debemos hacer, pero no lo tenemos escrito y no lo tenemos planeado, y es algo que deberíamos hacer ya. Alguien me decía, pero eso lo ven en epidemiología. No, puse ahí el perfil de egresado en epidemiología, según la Secretaría de Salud aquí en México. Y epidemiología lo que hace es analizar la información de vigilancia epidemiológica, investigación y otras fuentes de datos, con el fin de obtener resultados rápidos y confiables para el control de situaciones de emergencia epidemiológica. No habla de una atención, que es lo que hacen nuestros egresados al salir. Ellos no hacen la planeación, ellos no hacen cálculos epidemiológicos, ellos van directo a la parte asistencial. Este fue un estudio en China. ¿Y por qué lo pongo? Porque vean, donde más se contagia el personal de salud es en las áreas de bajo riesgo, más que en las áreas de alto riesgo. Las áreas de alto riesgo, como pueden ver ahí, es obviamente el área de urgencias, el área de cuidados intensivos, anestesia, neumología, cirugía, las áreas donde obviamente hay más pacientes. Pero en el número total, en el resto de las áreas donde se supone que es de bajo riesgo, es donde hubo la mayor cantidad de pacientes que se contagiaron. ¿Y a qué se debe esto? A educación. Vean la diferencia de las áreas de alto riesgo y de bajo riesgo. Solamente el 52% usa cubrebocas, guantes 39%, lavado de manos 76% y uso correcto de equipo 39%. A pesar de la pandemia, el porcentaje es muy bajo en cuestiones básicas. No estoy hablando de intubación, no estoy hablando de poner un catéter central, estoy hablando de cuestiones básicas que competen a la educación. ¿Cuántos de nuestros colegas o estudiantes se habrán contagiado por una situación así? Este estudio lo presento y esta información la presento con el único tinte y motivo académico, nada más. No político, económico, nada. Con el único tinte académico. En una universidad de Cuba se capacitó a los alumnos desde primer año de medicina para apoyar a la atención de los pacientes en la pandemia COVID. Desde primer año, todos los alumnos, obviamente el resto, estuvieron obviamente a su nivel, cosas que podían hacer según su capacidad y su conocimiento, pero todos apoyaron. ¿Y qué pasó en México? En México y en muchos países se retiraron los estudiantes, incluso residentes también se retiraron. ¿Por qué digo que el énfasis es educativo? Porque la mayoría de mi plática se basó en decir, los médicos no están capacitados para atender una catástrofe, una epidemia. Pero si cuando están en formación los retiramos, pues va a ser un ciclo.
Insisto, perdón que insista, me refiero a lo educativo. Sabemos del riesgo, sabemos de la presión social, sabemos de todas estas situaciones que orillaron a que los retiráramos. Sabemos que no hay el equipo suficiente para que estén todos los alumnos ahí. Sí, todo eso lo sabemos. Pero mi premisa va a eso. ¿Cómo queremos que cuando sean egresados sepan manejar una pandemia, un desastre? En su formación los retiramos. Y estuvimos buscando diferentes cursos porque la oferta no está para manejar pacientes en desastres y epidemias. No está la oferta en todas las universidades. De hecho, es mínima. Y platicando con los amigos de Médicos Sin Fronteras, existe este tipo de cursos que pudiera ser una base para las escuelas de medicina, tomar lo que creamos que es importante, tanto para el pregrado como el posgrado, para iniciar concursos, pueden ser inicialmente cocurriculares, o si alguien decide ya meterlo a su mapa, tomar ya la materia como tal. La página de internet está ahí abajo, pero ustedes pónganle la cooperativa humanitaria en internet, en el buscador, y sale esta página. Y ahí es donde tienen los cursos con gente que tiene experiencia en manejo de todas estas situaciones alrededor del mundo. Y Médicos Sin Fronteras se capacitan con estas personas. Es pública la información, obviamente ya tomar el curso sí tiene un costo, pero su información es pública y puede ser una base. Considero, y es una opinión personal, que creo que es de lo más completo que hay para capacitarnos en cuestión de desastre. El contenido es muy amplio, pero puse ahí 3 que yo creo son importantes, que ven las 10 prioridades de emergencias humanitarias, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, ven epidemias, factores de riesgo y estrategias de respuesta, y ven desastres naturales y conflictos armados, entre otros. Pero puse estos 3 que creo que son los importantes. ¿Qué metodología usan? Estudios de casos basados en emergencias humanitarias reales y experiencias propias. Les digo, es gente que está en el campo de batalla por todo el mundo. Ustedes saben que Médicos Sin Fronteras van migrando los médicos a apoyar a diferentes áreas. Hacen discusiones de trabajo en equipo, hacen ejercicios individuales y grupales, hacen proyectos y hacen simulaciones de desastres. Y en esta metodología es de la página que les estoy comentando. Y hay un estudio ahí de la Universidad de Hawái donde mencionan que a sus estudiantes la mejor forma que vieron ellos de obtener el conocimiento, obviamente teórico, para respuesta a pandemias, fue el método basado en problemas, más que en la lectura tradicional. Estas herramientas las pongo ahí, que es lo que ha funcionado para el manejo de pandemias y desastres en las universidades o en instituciones que se dedican a eso, porque también puede ser una base de lo que queramos hacer más adelante. Y bueno, esto es todo. Si hay alguna duda o comentario, con todo gusto. Pues muy bien, agradecemos mucho a Salvador y a Daniel sus excelentes presentaciones, y pues creo yo que aquí estoy viendo en el chat una gran cantidad de comentarios relacionados con las presentaciones. Muchas felicidades en Facebook también, que lo tengo aquí abierto. Y está inquieto todo el público, ¿no? En relación a lo que hemos hecho, se ha dejado de hacer. Yo aquí tengo una lámina, a ver si se las puedo pasar. Es esta, ¿no? Donde en algunos países, hablando de educación médica, han utilizado, bueno, la palabra utilizada a veces no es la adecuada. Estudiantes de medicina han apoyado algunas estrategias de salud pública de acuerdo a su nivel educativo y obviamente guardando la sana distancia y con su equipo de protección.
Una son los rastreadores, ¿no? Los rastreadores en algunos países se han apoyado en estudiantes de medicina. Obviamente hay trabajadores de la salud y contratan personas, los capacitan para ir a buscar. Claro, aquí en nuestro país esto no se ha hecho, ¿no? Y si se ha hecho, se han hecho en algunos estados, inclusive en el Distrito Federal hay algunos, pero en forma no muy organizada. Ha habido algunas cosas de este tipo de buscar a los enfermos, ¿no? No de que el enfermo vaya a buscar atención, sino ir a buscar a los contagiados, sobre todo a los sanos, ¿verdad? Digo, a los que no tienen síntomas, los asintomáticos. También han actuado en la educación en salud, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión y de las plataformas virtuales. Alumnos ya en semestres avanzados han colaborado en dar pláticas a la población. Nosotros vemos muy poco de esto en nuestras redes sociales, de pláticas a la población general, ¿no? Generalmente hacemos webinars para profesionales o para grupos muy específicos, pero así para la población en general ha habido poca información, más allá de la que se da oficialmente, ¿no? Donde se recomienda obviamente el uso de las mascarillas, las medidas higiénicas, las caretas cuando sean necesarias. Esa detección oportuna de los casos asintomáticos es muy valioso para poder seguir una política de salud en relación a la pandemia, que desafortunadamente en nuestro país no se ha llevado a cabo. Y también esto de la seguridad del personal, esto es a veces difícil que los residentes, los médicos jóvenes y también algunos no tan jóvenes, entendamos que en las pandemias no hay urgencias. Esto que les dije hace un momento y que todo el mundo podemos estar de acuerdo o no, lo más importante en la atención de la pandemia es el personal de salud. Hay que cuidarlo mucho porque es el único que tenemos, y si lo estamos perdiendo en la forma en que se han perdido en nuestro país, pues eso la verdad son sentimientos encontrados que tiene uno de qué pudimos haber hecho y qué debemos de hacer. Entonces la seguridad es primordial, porque ese personal de salud es el que el enfermo necesita, ¿no? Y luego el uso del manejo médico intradomiciliario oportuno. Se dice que hay temor de ir a los hospitales. Bueno, hay reglas, hay momentos donde el paciente debe de acudir o no, debe de atenderse en su domicilio o ir a los hospitales, ¿no? Entonces, acuérdense que la terapia, el ingreso a la terapia no lo decide un médico, lo decide la gravedad del caso clínico. Es lo mismo, ¿no? El ir al hospital, en ocasiones el médico no decide, oye, no, lo decide la urgencia que tiene el paciente, ¿no? Y sobre todo ese entrenamiento en el triage. Un triage oportuno para decidir quién se queda y quién no. Y obviamente el tratamiento basado en evidencias, tanto farmacológico y no invasivo en los primeros momentos, y ya posteriormente en terapia intensiva, que es otro de las críticas que se hace a los sistemas de salud, que en terapia intensiva no está la persona mejor preparada, ¿no? Porque hay cifras que lo ponen a uno a pensar, que hay terapias intensivas donde 6 o 7 de cada enfermos que están en terapia intensiva fallecen, y hay otras terapias intensivas que sus cifras son de 1 o 2 fallecimientos por cada 10 personas que ingresan. Esto quiere decir el nivel de capacitación que tiene o la persona indicada que está en esas terapias intensivas. No se puede formar especialistas en terapia intensiva en 72 horas, ¿no? Requiere toda una educación médica adecuada. Muy bien. Pues vamos a pasar a algunos comentarios. Hay muchas felicitaciones y sobre todo mucha reflexión acerca de lo comentado el día de hoy. Por aquí hablan acerca de cómo podemos calcular el costo de las pérdidas del equipo de salud. ¿Qué nos podría decir ahí, doctor Salvador?
¿qué representaría pues el costo de todas las pérdidas? ¿O cómo lo podemos valorar? Creo que, creo que esa va a ser una pregunta de muy difícil respuesta, ¿no? Eh, ¿Cómo valoramos el precio el costo económico que ha supuesto esta pandemia y que está suponiendo y que va a suponer? En España el costo económico está siendo brutal. Me imagino que en México estará siendo similar. España es un país que, bueno, pues uno de sus grandes atractivos es el turismo y el turismo se ha ido a pique y esto está suponiendo un coste económico brutal. Y desde el punto de vista sanitario, ¿cómo podemos calcular el costo que está teniendo o que ha tenido y que va a tener bueno, pues los enfermos que estamos todavía en situación de convalecencia? Yo sigo enganchado a una fuente de oxígeno, salí de alta el día 5 de mayo del hospital y sigo sin poder trabajar, sigo conectado a oxígeno, sigo necesitando fármacos, sigo necesitando rehabilitación, logopedia, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos el cálculo de todo eso? El cálculo de todo eso es tremendo. O sea, el costo económico y social de esta pandemia es tremenda. Que haya compañeros que han fallecido, eso pues no tiene un... Bueno, podríamos ser economistas y decir, como si fuéramos una compañía de seguros, poner un valor a esa vida perdida o a ese tiempo que hemos dejado de trabajar y esa productividad que hemos dejado de tener. Yo tengo mi cabeza un poco perdida, no sé si fue por la hipoxia o por qué, pero vamos, últimamente veo que razono de una forma mucho más complicada. Con lo cual, ¿cómo calculamos todo eso? Yo no sé, va a ser bastante difícil de calcular. Y sobre todo, ¿cómo se van a recuperar los países de esta situación? ¿Cuál va a ser la forma de recuperarse? Los sistemas sanitarios, como las listas de espera quirúrgicas que está habiendo, que ha sido tremendo todo lo que se ha dejado de hacer durante todo este tiempo y que se vuelve otra vez a dejar de hacer. Ayer salió otra vez la noticia que uno de los grandes hospitales de Madrid cerraba sus intervenciones quirúrgicas de nuevo porque estamos otra vez en una segunda ola. Estamos subiendo hacia la cresta de la ola. Sí, hay varios comentarios. A veces es inquietante para muchos de nosotros relacionar la salud con la política, ¿no? Y creemos que al hablar de política no debemos de hablar la salud, pero yo creo que estamos equivocados, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Yo creo que no podemos ir caminando juntos si no entendemos juntos el problema, ¿verdad? Entonces aquí me gustaría escuchar una opinión del doctor Daniel López Tapia acerca del comportamiento del Estado, pues en general, ¿no? Del gobierno en su estructura de salud en relación a las acciones que se han desarrollado en nuestro país y en algunos otros países, porque si no tenemos claro que vamos juntos en esto, entonces creo que ya no somos país, ¿no? O ya no somos una comunidad, ¿verdad? Entonces, algunos comentarios acerca, digo, porque hay varios comentarios acerca pues, de la minimización del problema, de que a los médicos, digo, al personal de salud no se le atendió adecuadamente con el equipo de protección personal, de que no se tomaron adecuadamente algunas acciones de salud pública, etcétera, ¿no? Doctor Daniel, a ver algún comentario al respecto. Comentar de la pregunta previa que le hicieron al doctor Salvador, coincido con él. El costo más que económico es pues mucho trágico, ¿no? Son vidas. Lo que ha conllevado que se enfermen el personal de la salud es que hay salas de urgencias o terapias intensivas con un médico para todos los pacientes. Y esto finalmente demerita y afecta la atención que se le da. No es lo mismo que 5 pacientes atiendan a 20 que uno solo atienda a 20.
Se están enfermando el personal de salud, está falleciendo el personal de salud, pero al disminuir el personal de salud en los hospitales, están falleciendo más pacientes. Por obvias razones, no es la misma atención la que están teniendo, no es el mismo cuidado. Se está agotando la poca gente que se está quedando en los hospitales. Sin meterme en política, lo dije durante mi presentación, tal vez se basó la planeación en las estadísticas que veíamos en otros países. Lo que decían, la mortalidad es menos del 1% inicialmente. Yo creo que no se vio la proporción con respecto a nuestro país. Sí se están atribuyendo otros factores, ¿verdad? Que no es la principal causa. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, ese problema que tenemos. Pero decir que por eso tenemos la mortalidad tan alta, la letalidad, no es así. Hay muchas situaciones que están provocando que la letalidad sea así. No hubo una planeación adecuada, desde mi punto de vista, y lo vivo. Yo también ya, desafortunadamente, tuve el contagio. Afortunadamente con una evolución bien. Pero hay compañeros que no han tenido la misma fortuna. Y colegas y amigos muy, muy cercanos. Y eso era parte de la planeación también. Si no les das el equipo adecuado, pues es obvio que iba a haber contagios. Pero sí, eso es mi reflexión, es que nos basamos tal vez en estadísticas que no tienen nada que ver con nuestras características como país. Sí, hay también muchos comentarios acerca del currículum de las escuelas de medicina. Si me perdonas, Sí, José Luis. claro. Pero, yo recuerdo a los pocos días de darme el alta del hospital, una televisión me hizo una entrevista. Estaba intentando encontrarla para poner ese trozo. Y yo en esa entrevista, cuando antes hablábamos del tema de la política, lo que creo que es que nuestros políticos, no sé los de ustedes, pero desde luego los de mi país, no tienen ni puñetera idea de qué es esto. No tienen ni la más remota idea, no tienen vergüenza. Y permítanme que lo diga así de alto y claro. No tienen vergüenza. No saben mantener un objetivo común. Aquí hemos hablado de trabajo en equipo. Yo he visto a los intensivistas que me trataron en el hospital cómo no discutían sobre si el adecuado tratamiento era este o era este otro. Se llegaba a un consenso y se hacía lo que decía la ciencia que había que hacer. Nuestros políticos están pensando única y exclusivamente en si me van a votar o no me van a votar. Lo único que les importa es su culo. Perdonen por la expresión, porque sé que en México además esa expresión no la suelen utilizar. Pero aquí en España sí lo usamos mucho. Es lo único que les importa. Su puesto de trabajo como político. Y lo demás no les importa nada. Y entonces, pues se dicen mensajes que no hagan daño, porque si hago daño por aquí me votan menos. Ese es el gran problema. No tienen claro el objetivo. No tienen claro el objetivo. Nos está matando este bicho. Y al mismo tiempo vemos cosas absolutamente ridículas. ¿Cómo se pelean entre ellos? No, miren ustedes, esto no es una cuestión ni de ser capitalista, ni de ser comunista, ni de ser socialista. No es eso. Esto es un bicho que está matándonos a todos. Y o tratamos de hacerlo de forma conjunta, o no va a funcionar. Con mensajes que sean ambiguos, lo único que generamos es que hay gente que dice, no, yo no me pongo la mascarilla, porque no es útil. No, yo no. No, claro, es que si no damos un mensaje contundente, si no hacemos mensajes contundentes, la gente, pues bueno, se agarra a lo que le es más cómodo. Y como es más cómodo y sin mascarilla, ¿por qué voy a ir con mascarilla? Oye, pues yo estoy así. Y mañana es su abuelo, su padre o su hijo el que está así. Eso es lo importante, pero eso no está funcionando. Luego la política, se ha hecho mucha más política que ciencia, que es uno de los grandes problemas que salía en mi queso suizo. Ese es el gran problema,
que se hace más política que ciencia. Y es una vergüenza. No sé lo que les pasará a ustedes, pero aquí ya les digo que, bueno, entre gobiernos de los ayuntamientos, gobiernos de las comunidades autónomas y el gobierno de la nación, están todos a tortas, todos a tortas. Y así no vamos a ningún sitio. Perdonen que sea tan vehemente, pero es que me enfado enormemente con esto. No, pues la verdad que estamos muy de acuerdo con sus opiniones y creo yo que lo que ha expresado con esa vehemencia y esa pasión es precisamente lo que nos mueve, ¿no? A tratar de mejorar estas cosas en nuestro país, ¿no? Creo que muchas de las cosas que pasamos en España, en México, son muy parecidas, hablando de la política. Y hablando de la educación, creo que también tenemos que hacer muchos cambios nosotros aquí en las escuelas y facultades de medicina, porque hay infinidad de cosas que hay que mejorar, ¿no? Pero hablando específicamente del tema que nos ocupamos el día de hoy, he visto muchas participaciones donde están de acuerdo con muchas de las reflexiones que se hicieron, pero sobre todo la idea del cuerpo académico de la Asociación Mexicana de Facultades de Medicina, del cuerpo directivo, después de estas reflexiones que hacemos en nuestras reuniones, era poner en la mesa lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, como referente, teniendo como referencia a España, por la excelente presentación de Salvador, y poner en la mesa la discusión de qué tenemos que hacer. Tenemos que, creo que el tiempo nos está ganando y creo yo que estos equipos de trabajo, pues ya liderados por el presidente de la asociación, su equipo directivo y aparte nosotros ahí en el cuerpo académico con Ramón, pues vamos a tomar nota de todas estas cosas que nos mencionan, que nos preguntan, todos están de acuerdo en que hay que hacer algo en nuestro currículum. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios. ¿Por qué? Porque nuestros residentes, pues que fueron alumnos hace unos pocos años, están contagiados. Muchos de nuestros compañeros o contemporáneos fallecieron o quedaron con algunas secuelas, que tampoco se habla de eso, ¿no? De las secuelas de la enfermedad, que ha sido un batallar durante todos estos meses después de irse recuperando. Y todos esos números de repente nosotros no los encontramos como si fuera algo irreal, ¿no? Que no está pasando. Les digo yo que, como decía el doctor, hicimos una investigación casi periodística, porque de repente los ministerios de salud, secretarías de salud, dijeron, hasta aquí damos información. ¿Por qué? Porque el mundo del personal de salud estaba cada día más contagiado y pararon esas cifras. No sabemos ahorita cuántos tengamos, pero todos los días cada uno de ustedes y nosotros también reciben noticias en su WhatsApp. Oye, fulanito está hospitalizado. Oye, mi compadre. Oye, mi tío. Oye, mi hermano. Oye, mi sobrino. Tenemos personas cercanas a nosotros, muy queridas, que han tenido este problema de fallecimiento y otros que han tenido el problema. Pero esto es algo que a todos nos atañe. Y bueno, la idea, como muchos de ustedes lo pusieron aquí, el doctor Alfredo, el doctor Luis Felipe, la doctora Emma, la doctora Ivonne, bueno, licenciada, ya es doctora, la doctora Aide, el doctor Víctor Lara, todos hicieron algunas anotaciones de sentarnos. Ya habíamos hablado de volver a rediseñar las competencias del médico general mexicano, y creo yo que en el artículo que me gustó mucho, que precisamente ayer lo leí, este nuevo artículo que sacó el doctor Luis Felipe con todo su equipo ahí de la UNFEM, la verdad que está muy interesante porque pone en el centro a algo que nosotros como médicos no lo tomamos en cuenta, que es el autocuidado a la salud, la protección y sobre todo el manejo de las emociones, ¿no? El manejo de las emociones del personal de salud, que
que no salimos con esas competencias pues básicas para poder soportar un problema de este tipo. Nosotros vemos ahorita muchos de nuestros compañeros te hablan, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Ya estoy agotado, ya no puedo más. Y no hay quien le ayude, ¿no? Emocionalmente a salir adelante. Entonces todo esto nos va a ayudar mucho y pues le agradezco mucho al doctor Salvador Espinosa su gran vehemencia y su profundidad en su presentación. Y casi lloro ahí con Benedetti, ¿verdad? El mensaje de Benedetti que te revoluciona la mente, como si usted... Y le agradezco mucho a Daniel, Jesús Daniel López Tapia, la verdad, excelente urgenciólogo, un orgullo mexicano que está realizando un gran papel a nivel tanto de México como de Latinoamérica y del mundo. Un gran profesional. Muchísimas gracias, Jesús Daniel, por tu participación. Y le agradezco al doctor Ramón Esperón, a todo el cuerpo académico y al consejo directivo su invitación para realizar esto. Y bueno, no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Que hay un diseño, estamos diseñando un libro que se llama La educación médica en tiempos de crisis. Y va a ser un parte del tema, inclusive ya tenemos algunos avances ahí en el capítulo. Y dentro de poco vamos a reunirnos para analizar y todos estos temas para poderlo ya poner a su disposición. Doctor Ramón, muchísimas gracias por la invitación y le paso los micrófonos. Pero el doctor Salvador quería dar un comentario. Sí, Adelante, doctor. Antes comenté que me gustaría enseñarles las palabras que pusieron y simplemente compartir un segundo esta pantalla para que veamos las ahí tres palabras más importantes. Ok. Las tres palabras más importantes que han escrito los asistentes a la reunión, yo creo que ha sido triaje, como una competencia que ya también ha comentado Daniel, la telemedicina, que es otro de los grandes cambios que va a haber, y el tema del riesgo, ¿no? El riesgo es algo que tenemos que tener presente, jamás queda eso. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Luis García Galaviz. Aquí están las palabras del doctor Salvador. Excelente aportación, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis García Galaviz, por haber coordinado este panel muy importante, denominado Educación Médica para integrarse a equipos de atención a la salud en situaciones de emergencia, pandemias y otras catástrofes. También agradezco al doctor Jesús Daniel López Tapia y al doctor Salvador Espinosa Ramírez a nombre del cuerpo directivo, del Consejo Directivo de ANFEM. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, del cuerpo académico de la misma asociación y de todos sus miembros, directores y directoras de las facultades de medicina de México. El día de hoy tuvimos una asistencia de aproximadamente 75 líderes en educación médica de manera síncrona, pero luego las visualizaciones de los videos resultan en cientos, por lo que ya hemos alcanzado más de 7,000 reproducciones de los 7 paneles que han ocurrido, por lo que estamos muy satisfechos con este avance, pero seguiremos trabajando en el logro de los resultados como se ha planteado en estos diferentes espacios. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina les agradece su atención y su participación. Les invitamos la próxima semana, el miércoles 19 de agosto, al siguiente panel que se denominará Educación Médica Transdisciplinar e Interprofesional en Centros de Atención Primaria a la Salud Innovadores y Sustentables. Este estará a cargo de la doctora Gloria Herrera Correa y será acompañada por los doctores David Servín Hernández y el maestro Ricardo Morales Carmona. Estaremos muy satisfechos de que nos acompañen la próxima semana. Pues muchas gracias. Así es como concluye un panel más del programa de verano académico de ANFEM. Hasta luego.